Están familiarizados bastante con Cachapoal. Es un valle muy característico, muy particular y que hoy día cada vez está dando más que hablar. Es un valle ya que tiene muchas particularidades y en especial lo que tenemos en este campo y lo vamos a revisar en este lugar. Entonces es una apuesta, una exploración en donde nosotros hoy día trabajamos nuestros vinos íconos para tratar de mostrar una identidad a través de los vinos, una particularidad. Y esto que necesitan estos vinos de alta gama, que los vinos sean estar inserta en el entorno natural. Por lo tanto, como ven, usa piedras, tiene una arquitectura que trata de no generar tanto impacto en el ambiente, así como también nosotros trabajamos en una unidad siempre sustentable y tratar de conservar la biodiversidad natural del lugar, y ojalá eso esté representado en la integridad de nuestros vinos. Entonces parte del año 2002 y por qué tiene quizás antocianas o color que nos permiten conservar un poquito también la acidez natural. Entonces da condiciones generalmente naturales en vinos tintos que permiten que los vinos tengan una muy buena guarda de una manera natural hacia adelante. Por lo tanto, en general vinos de alta gama, la cordillera de los Andes ya solamente por un tema climático ya nos permite tener ciertas condiciones que nos apoyan. Pero eso es un punto muy importante, pero después cuando nos vamos a los lugares, la cordillera nos entrega otras características, ¿ya? Otras características en general ligadas a la diversidad. Nosotros en este campo, si ustedes se fijan, la cordillera de los Andes, donde más nos impacta a nosotros es la geografía, es en el lugar, y la consolidación de los suelos y la diversidad que nos entrega en ese sentido. Por ejemplo, aquí vemos en la cordillera, ¿ya? Vemos lugares o laderas que están con una exposición al sol, ¿ya? 100%, y a la misma hora tenemos lugares en donde tenemos sombra. O sea, ya con la exposición, o sea, solamente con la geografía de estos cerros y la cordillera ya tenemos diferencias que marcan mucho después incluso en cómo se consolidan los suelos en el tiempo. Y toda esta diversidad, estas pequeñas quebradas que se van dando, nos van consolidando en el viñedo distintas unidades y distintos tipos de suelo, que hoy día los vamos a representar en estos tres vinos para que se vean que generalmente a través de las texturas de los vinos. Nosotros en este campo, ya en esta unidad de San Pedro, tenemos 5 variedades, nos especializamos solamente en variedades distintas. Tenemos principalmente Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, Carmener y Petit Verdot, ¿ya? Hoy día estamos creciendo, estamos cambiando algunos viñedos y estamos probando con algunas variedades mediterráneas, pero nos quedan bastantes años para entender cómo funcionan en esto y el cambio climático en el tiempo. Esta diversidad, vemos acá, se da mucho en general en Cachapoal, este valle que estamos hablando hoy. Y viene solamente no solo por la geografía, sino también por los tipos de rocas que existen en el valle, y por esta geografía nosotros acá en Cachapoal existe mucha granodiorita, que es como un tipo de granito de la cordillera de los Andes que a través de quebradas o in situ afecta, y tenemos en general muchos tipos de rocas distintas en sus orígenes minerales, sean volcánicos que nunca salieron del volcán o que se enfriaron al explotar el volcán, que tienen características distintas y que nos ayudan hoy día a diferenciar los vinos. Para los que no conocen Cachapoal, no sé si todos están bien dónde Cachapoal está situado, ¿ya? Pero muy importante ver aquí en el mapa en general las regiones de Chile. 2 regiones muy reconocidas en Chile, una es Maipo, que está aquí, y otra es Colchagua. Cachapoal está justo entre medio de ambas dos, y Cachapoal lo que tiene es más orientado a la parte Andes, mediana, como se podría decir, llanura central y parte de la cordillera de los Andes, pero en general como unidad de denominación no presenta una zona costera propiamente tal, como un DO, Cachapoal, costa 100%, no es tan así, pero tiene particularidades porque justamente este valle, una de las características que tiene geográficamente, es que está entre medio de 2 angosturas. ¿Qué significa entre 2 angosturas? Es que en el límite norte está el valle del Maipo, pero hay una unión, ¿ya?, entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, ¿ya? Y por el lado sur también sucede esto, hay una unión entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Por lo tanto, hay
esta unión entre distintas unidades geográficas, unas más antiguas que otras, permite tener una gran diversidad. Y eso es una gran oportunidad de este valle de presentar una gama muy completa de vinos y vinos muy distintos. Ustedes conocen quizás muchos Carmener de Peumo, son de Cachapual, que eso es un poquito más como hacia el centro de la costa, y esta unidad de los vinos que van a presentar hoy día, que son más ligados hacia la cordillera de los Andes. Vamos, bueno, nosotros tenemos esta diversidad y en el tiempo, ¿por qué celebramos hoy día los 20 años? Porque durante los 20 años no sabíamos todo, ¿ya? En un inicio se sabía, se estaba pensando en las pendientes o unidades bastante grandes, en general como qué tipo de suelo tiene, pensando en el riego y todo. Pero en el tiempo uno va estudiando y va entendiendo más. Hemos hecho muchos estudios geográficos, así como lo han hecho muchas otras viñas, para entender un poco este terroir, entender qué es lo que tenemos bajo tierra y cómo se representa en lo de los vinos. Y la verdad es que durante el tiempo, y quizás nos quedan bastantes años más, entender aún mejor esta unidad y cómo funciona en años cálidos, más fríos, qué características nos entregan. Entonces es un estudio permanente, pero podemos decir que hoy día, ya después de 20 años, estamos en una etapa bastante un poco más madura después de todos estos estudios, que entendemos al menos dónde estamos y qué nos está entregando de una manera un poco más teórica, en textura, otra cosa. Y seguro vamos a seguir estudiando para entender cómo eso progresa en el tiempo y cómo nos adaptamos a ello y entendemos cada vez más para integrarnos día a día. Esto es uno de los últimos estudios. Este es justamente el viñedo nuestro. En la misma foto que vimos antes, aquí ahí está la bodega, ¿ya? Y esto que ven acá es un estudio geológico que realizamos en la bodega para entender qué tipos de suelo nosotros tenemos y qué unidades tenemos como para desarrollar y qué características nos pueden entregar los vinos. Entonces, vemos de suelos que son más jóvenes a suelos que son más antiguos, ¿ya? Y distintas unidades. Entonces, generalmente los rosados que ven acá, ¿ya? Son suelos intrusivos. No sé si conocen bien los suelos intrusivos. Significa que la roca, en general, el magma, se enfrió dentro de la tierra. Nunca explotó en un volcán, nunca se enfrió de manera rápida. Por lo tanto, tipos de rocas como los granitos, que se ve el cuarzo, o se ven otros minerales que están separados, generalmente son porque se enfriaron de una manera muy lenta, ya bajo tierra. Y tenemos dos, uno que se enfrió bastante abajo en la tierra, más profundo, y uno que se enfrió un poco más en la parte superficial. Y así en la reorganización de los minerales, allá hay diferencia incluso en la temperatura, en qué profundidad se enfrió este magma y generó este tipo de roca. Y lo generalmente que tenemos, y mucho en la cordillera de los Andes, son las rocas extrusivas, esto que sale del volcán y se enfría rápidamente. Por lo tanto son rocas que generalmente, si uno las mira, son azules completas o grises completas, porque los minerales nunca alcanzaron a reorganizarse, así como el cuarzo hacia un lado o feldespato a otro. Entonces están como todas en un conjunto y son generalmente más así. Como también hay ceniza o todas otro tipo de rocas que rodaron y vienen con una composición distinta, y esas son las extrusivas, ¿ya? Entonces, en general, nosotros en nuestra unidad nos dimos cuenta que no solamente tenemos estas rocas extrusivas, que nosotros hablábamos volcánicas, sino que también teníamos estas intrusivas, y por lo tanto, en tipos de minerales e interacción con la planta, tenemos diferencias que antes las sentíamos en los vinos. Oye, este cuartel siempre nos da algo distinto, pero hoy día entendemos mucho más qué es lo que nos está entregando, quizás ese tipo de roca, ni siquiera ir a qué mineral es o qué es lo que realmente nos entrega, porque estamos estudiando mucho, tiene que ver con la interacción con el agua de los suelos y muchas otras cosas que nos permiten generar estas diferencias. Pero no solo tenemos esto, que es esta diferenciación que se da como en los tipos de roca que tenemos, sino que aquí esto es muy importante. Nosotros entre medio de este campo tenemos un estero o un pequeño río, ¿ya? Que corre agua permanentemente durante todo el año. Y este río arrastró rocas y las redondeó y las depositó en nuestro campo y se mezcló con estos otros suelos. Por lo tanto, la complejidad que tenemos en el campo es gigantesca en términos de cómo se formaron los suelos. Entonces podemos pasar a la siguiente luz. Esta es la foto del campo y una visualización más gráfica de lo que tenemos en el lugar. Si se fijan, hay viñedos al sol,
hay viñedos que están a la sombra a una misma hora, ¿ya? Y si miramos bien este mapa, vemos que en este lado los árboles son más grandes. Tenemos más flora natural, mucho más grande, porque esto está mirando hacia el sur. Y al mirar hacia el sur, como el sol pasa en el Ecuador, tenemos menor influencia, menos sol, los árboles crecen más, generamos más materia orgánica y en general hay más retención de agua también en los suelos. Y en este lado tenemos generalmente suelos que son un poquito más profundos, más meteorizados y tenemos quizás más arcillas y mayor retención de agua, versus acá que es más, se podría decir un poco más como desértico. La flora natural en el tiempo, por tener más sol, ha sido mucho menor, por lo tanto la meteorización de las rocas, la materia orgánica ha sido menor y tenemos la roca más como completa sin haberse meteorizado en el tiempo en ese lugar, y ahí ya tenemos una diferencia muy grande solamente con la exposición. Y obviamente el estero acá, que nos ha traído material que también de los rodados del suelo nos generan distintas unidades. Vamos a nuestro viñedo. ¿Y por qué? Porque para nosotros nuestro viñedo también es una constelación, podríamos decir que una constelación terrenal, ¿ya? Y Sideral cumple todo ese concepto. ¿Por qué? Nosotros tenemos estrellas de los suelos que son más roca, más arcilla, composiciones distintas, unas brillan más que otras, unas son más grandes que otras, pero en su conjunto nos generan algo que está naturalmente en equilibrio y es lo que nosotros queremos representar en un vino como Sideral. Entonces podríamos decir que esas estrellas, la etiqueta, son estas estrellas de estas unidades distintas de suelos que tenemos, y cumplen ese concepto. Por lo tanto, Sideral es la entrada como a este campo en un total. Tiene un blend de todas las variedades que tenemos y todas las características que están en este campo que naturalmente las tratamos de conseguir en el vino. Entonces, como la puerta de entrada a entender lo que es hoy Cachapoal Andes o lo que es hoy nuestro viñedo. ¿Por qué nosotros decimos que un viñedo de vinos icónicos o vinos que nos representan y que son únicos para nosotros? Muy importante. Esto es nuestro, es como un anfiteatro de viñedo en donde nosotros lo trabajamos y en nuestra diversidad, y ahí es donde producimos nuestros vinos. Por eso podemos decir que son vinos únicos, porque son vinos nuestros de un lugar que no existe en otro lado. Quizás existen muchas similitudes a lo largo de la cordillera de los Andes, pero ese lugar propiamente tal es propio de nuestro y es algo que nos debería diferenciar en estos vinos. Entonces vamos, Lucy, Kiri, vamos viendo, esto es un tipo de roca, ¿ya? Que tenemos en el campo. De hecho, este tipo de roca es donde no tenemos tanta arcilla, son materiales más gruesos, pero fíjense las raíces, cómo se adhieren en general a esta roca, ¿ya? Es algo muy particular para nosotros. Este suelo, con esta raíz adherida a esta roca, con esa permeabilidad del agua, hoy día nos entregan Altair. La textura de Altair, la profundidad de Altair, quizás la elegancia para nosotros en el medio de boca, el fin de boca que nos entrega en lo largo y esa elegancia, viene quizás en este tipo de suelo y hoy día es fundamental para un vino como Altair. Si volvemos atrás, Lu, generalmente este era el 1, ¿ya? Altair, a diferencia de Sideral, que era un todo, Altair viene principalmente de las laderas. Son selección, hay una variedad de algunos polígonos, microparcelas, que están situadas en pendiente y mucho más cercano a la cordillera, y son suelos principalmente coluviales, ¿ya? Son suelos más de rodado propiamente tal, de los mismos cerros y no ligados a una unidad como el río. Entonces eso ya en textura nos genera vinos bastante distintos, y por eso hoy día en un mismo campo podemos hacer 3 vinos distintos que en general es difícil de entender, pero naturalmente tenemos esa posibilidad. Entonces, si nos vamos al número 2, tenemos otro. Fíjense, esto es un suelo completamente distinto, también es mucha roca, pero si se fijan, aquí hay más arcilla, es distinto. Aquí tenemos un Cabernet Franc, aquí tenemos no solo tenemos un Cabernet Franc que nos ayuda mucho a la mezcla, es muy pequeño el porcentaje que usamos, a veces entre 1, ahí al año que claro, llegamos cerca del 10%, pero nos entrega a nosotros una gran profundidad y un poquito más de electricidad y soporte en el fin de boca de los vinos, y está dado un poco por esto que vemos que hay un poquito más de arcilla, un poquito más de robusto en los suelos, y se acomoda bastante bien el Cabernet Franc. Si vamos más adelante, vamos a una unidad más 3, esto es más hacia abajo, se podría decir. Esta unidad 3 es un suelo bastante distinto. Aquí tenemos partículas mucho más pequeñas, aquí tenemos más limo, ¿ya? Limo en el perfil de suelo, arena y también arcilla, pero
la textura es completamente distinta. También tenemos las rocas, pero si se fijan no tenemos esa arcilla como pesada, sino que es un suelo un poquito más blanco, es como polvo. El limo, ese que uno tira al aire y como que vuela como un humo, ese es el limo en general, una materia mucho más particular. Aquí tenemos, y principalmente Cabernet Sauvignon, aquí nos encontramos con fruta, más medio de boca, ¿ya? Y una textura bastante aterciopelada en general en los vinos, ¿ya? Que nos ayuda a consolidarlo. Y esas son unidades que podríamos decir son coluviales, vienen de arrastre de los cerros de acá y no tienen relación con el resto. Podríamos decir que eso es lo que está mirando hacia el norte. Después vamos al número 4, si fijan esto está más abajo. Aquí es completamente distinto, esto ya es más lecho de río, esto es 100% por el estero, ¿ya? Aquí tenemos las raíces muy profundas, pero fíjense el material, aquí tenemos rocas que vienen de rodados, es una grava o una gravilla más fina, y aquí tenemos pinos que son bastante, se podría decir, estructurados o con una tensión muy fuerte. En general, cuando uno tiene suelos que son más bien de gravilla y grava, los taninos son bastante presentes, ¿ya? Bien importantes, pero así como nos entrega eso, a nosotros nos entrega no solo como potencia, nos entrega tensión en los vinos y también nos entrega una gran característica en nariz de los vinos que para nosotros es como a sangre, decimos como a hierro, ¿ya? Estos son vinos como muy particulares y nos entregan a los vinos bastante como viveza, ¿ya? En los vinos y lo utilizamos mucho. Si pasamos al siguiente, eso, el río, y ahora nos vamos a esa parte más sombría, quizás mirada hacia el sur. Aquí los suelos son mucha arcilla, si se fijan las raíces están más bien en la parte superficial, les cuesta bastante más entrar ya hacia abajo. Hay más materia orgánica, pero aquí hay mucha retención de agua. Aquí hemos funcionado y en el tiempo hemos andado muy bien con variedades como Carmener y Syrah, ¿ya? Con un bajo régimen hídrico, las variedades se autocontrolan y llegamos a cosechas bastante tempranas, con una gran fruta, ¿ya? Y con una buena estructura, sin tener que hacer mucha intervención en general en los suelos o alargar los regadíos, y más ahora que nos toca con el cambio climático que menos agua hay. Este es un suelo y con estas dos variedades logramos que ambas variedades terminen bastante rápido su ciclo de maduración y nosotros salgamos de la cosecha muy temprano, ¿ya? Especialmente con Carmener, ¿ya? O sea, antiguamente Carmener salía en mayo o finales de abril, nosotros Carmener estamos terminando de cosechar hoy día, el último año, a finales de marzo. Nuestra vendimia se está acabando muy temprano, ¿ya? Y eso es gracias a las condiciones que tenemos y un poco entender que esto no retiene suficientemente agua para llegar en ese periodo, y hacer un riego en febrero, por ejemplo, es un gran error, porque significa que a la planta le estamos dando un tremendo aire y quizás no va a madurar y vamos a tener que aguantar hasta mayo. Entonces, el entendimiento de los suelos nos permite también manejar mejor las variedades y entrar con conceptos más sustentables. Vamos al siguiente. Bueno, eso es lo que tenemos hoy, ¿ya? La granodiorita o este tipo de suelo, propiamente tal, hoy día en viñedos no tenemos, pero si nos vamos al número 6, justo detrás de la bodega, este es un granito, ¿ya? Y este es como se meteoriza ese granito, y esto lo tenemos en rodados coluviales que afectan al Altair, pero no tenemos un suelo propiamente tal, un viñedo plantado acá. Por eso esto es un suelo de exploración, probablemente en el tiempo hoy no lo hemos podido plantar, porque por regulaciones nacionales, toda la flora nativa de los nuevos cerros no se puede hacer cambio de uso suelo. Entonces estamos en eso y no hemos podido plantar ahí, por lo tanto no, pero sabemos perfectamente el potencial que tenemos por los rodados que hoy día nos entregan el vino como Altair. Bueno, esto es Altair, ¿ya? Ahora, ¿cómo vemos esto? Aparte de gustar las vallas, las vinificaciones, entender cómo regamos, la diferencia, siempre se hacen mapeos, ¿ya? Podemos ver uno, por ejemplo, aquí. Si Luz lo puede abrir, esto es una conductividad eléctrica, quizá ustedes lo han visto, es una máquina que pasa atrás de un tractor y va viendo la conductividad eléctrica que tiene el suelo. Y por ejemplo, mientras más arcilla hay, ¿ya? Mayor es la conductividad. Entonces nosotros sabemos que aquí está el Cabernet Franc, que se tenía más arcilla, y algunos lugares son más arcillosos, especialmente aquí está el Carmener y Syrah. Esta zona sabemos que tenemos ahí más arcilla, más retención de agua, características distintas de los vinos y manejos distintos. Y si se fijan, este es el estero Calabozo, o este río que pasa acá, y todo lo aluvial, si se fijan, es la mayor grava y todo es lo que está más azul.
Y aquí es muy importante porque no solo son los trabajos vitícolas, sino que también nosotros a través de esto hacemos las microparcelas. O sea, no significa que este es un cuartel completo, sino que nosotros cosechamos ese sector diferenciado a ese sector, o es más en este distinto a aquel, al azul el distinto. Entonces son las microvinificaciones y tiene bastante relación. Vamos. Imagínense este campo, volvemos atrás. Esto estamos mirando hacia la cordillera, ¿ya? Si nosotros nos paramos acá y miramos hacia el mar, hacia la costa, pasamos a la diapositiva siguiente. Esto. Entonces, imagínense, estamos en la bodega y así nosotros miramos el valle. Así se ve el valle desde la bodega. Eso que está allá es la cordillera de la costa, ¿ya? Y estos son estas como unidades montañosas que como que van a unirse de la cordillera de los Andes a la cordillera de la costa. Y es aquí, ¿ya?, donde nosotros tenemos el viñedo a Cabo de Hornos hoy. Ya el vino que vamos a probar hoy principalmente viene de este viñedo que está acá. Esto es un viñedo que está más en un sector más plano y tiene mucha influencia del estero, pero también tiene influencia de los cerros de acá. Por lo tanto, es un suelo que tiene una combinación entre el suelo más fluvial y un suelo más coluvial, que nos da unas características muy importantes, la textura del vino, y lo queremos presentar como Cabernet Sauvignon. Si se fijan, tenemos las gravas, pero también tenemos un material mucho más arcilloso y muy distinto en tipo de retención de agua y todo, y eso nos permite en Cabo de Hornos tener un vino completamente distinto en tipo de textura, ¿ya?, y consolidación del vino. 100% Cabernet y está en este tipo de suelo. Entonces es una mezcla de suelos que a nosotros hoy día nos permite presentar esta unidad única en Cabernet. Los vinos se pueden servir, ya por si acaso. Ahora, ¿cómo nosotros llevamos esto? Porque lo premium no solamente entender y esto se da solo, yo creo que la mano y lo que se hace después en el manejo cultural, no solo en el viñedo, sino que en la bodega, es muy importante. Diferencia y uno puede aprovechar mucho mejor esto que está acá. Vamos a probar primero Sideral, que es la puerta de entrada, esta como constelación de diversidad, de la variedad del lugar. Vamos a ir después a Altair. Altair significa la estrella más brillante de la constelación del Águila. La constelación del Águila es la etiqueta Sideral, y Altair está acá en la representación de esa estrella más brillante. Y en esta nueva etiqueta, no sé si ustedes habían visto la etiqueta esta azul, ya es una nueva etiqueta porque a entender más el concepto acá del terreno que hicimos, más que hablemos de una estrella, nosotros lo hacemos de una manera más terrenal. Y lo que hacemos es que esta estrella la bajamos y atrás se ve en la montaña y se ve el viñedo, y es aquí en donde está inserta en nuestro viñedo nuestra estrella más brillante. Se podría decir que esa es, y ahí tenemos nosotros la parte principalmente de los suelos que son más en las laderas o un poquito más altos de nuestro campo. Y el último vino que vamos a probar es Cabo de Hornos, que es este viñedo que vimos que tenía esto más fluvial y con también interacciones coluviales, y es un 100% Cabernet, perdón. Los dos son blend, Altair, Sideral y Altair, ¿ya? Ustedes tienen las fichas técnicas igual impresas ahí y lo pueden verlo.